tienes que ser muy bueno en el networking. No basta con ser un buen presentador para utilizarlo en el networking. Tienes que volverte un gran networker. Tres situaciones que te recomiendo para que te vuelvas un gran networker. Número 1, vuélvete un experto en DISC. Si no tienen ni idea de DISC, te puedes meter a nuestro curso gratuito, el acelerador de ventas, y también puedes ir a escuchar el episodio 12 de Máquina de Ventas, que se llama Una herramienta para entenderlos a todos. Ahí explicamos el DISC. Para los que ya conocen DISC, ya te la sabes, hay 4 estilos de comunicación: las águilas, los loros, las palomas, los búhos. En la medida en que tú seas capaz de adaptarte a la persona que tienes enfrente, va a ser más fácil que le caigas bien a la gente. Entonces, ¿qué tienes que lograr como networker? Tienes que ser un camaleón. Tienes que ser capaz de adaptarte muy rápidamente a la persona que tienes enfrente. Si tú eres águila y tienes enfrente a un búho, te vuelves búho. Si tú eres loro y tienes enfrente una paloma, te vuelves paloma, ¿ok? Acuérdate de la regla Sandler, que es una de mis favoritas. Las ventas es un show de Broadway actuado por psicólogos. Por psicólogos, porque tenemos que entender cómo funciona la motivación y los estilos de comunicación humanos y rápidamente podemos discernir a quién tenemos enfrente. Y es un show de Broadway porque tienes que actuar. Las ventas no es el lugar para ser auténtico, las ventas no es el lugar para que seas tú mismo. Las ventas es un lugar en donde tienes que aprender a adaptarte a las personas que tengas enfrente para agradarlos, ¿no? Decimos todo el tiempo en Sandler, la regla de oro de trata a los demás como te gustaría que trataran. Esa regla no es tan útil. Realmente la regla que nos gusta vivir en Sandler es trata a los demás como a ellos les gusta ser tratados. Entonces, para ser muy bueno en el networking, rápidamente tienes que entender a qué tienes enfrente y adaptarte. Segunda cosa en la que tienes que ser muy bueno en el networking. Tienes que ser muy bueno pidiendo y dando referidos. Pidiendo y dando referidos. Fíjate, es muy curioso cómo hay muchos vendedores que saben que los referidos, es decir, que un cliente te refiera a alguien o que un amigo te refiera a alguien, es una de las rutas de prospección más rentables. Porque evidentemente como te refirieron, pues eso significa que esa persona, como recibió el tip, la recomendación de su amigo, pues ya de entrada confía en ti, ¿ok? Y sin embargo, no nos atrevemos a pedir referidos. Entonces, no puede ser que como vendedor no te atrevas a pedir referidos. ¿El networking qué es? El networking es hacer conexiones sociales. Conexiones sociales. Dicho de una manera más transparente, el networking es hacer amigos. Que por cierto, tenemos otro video de cómo volverte amigo de tus clientes para que le eches una mirada. Entonces tenemos que ser muy buenos haciendo amigos y eso significa que tenemos que ser muy buenos tanto pidiendo como dando referidos. Y acuérdate del 20-60-20 de los referidos. 20% de la humanidad te va a dar referidos, aunque no se los pidas. Maravilloso. 20% no te va a dar referidos, aunque se los pidas, ¿verdad? Gente, pues, yo diría mala onda, mala vibra. No seas así, por favor. Si te piden referidos, hay que dar referidos. De hecho, pues, karma, ¿verdad? O dharma, pues. O sea, si tú quieres recibir más referidos, tú tienes que dar más referidos. Entonces, no seas de ese 20% que no da referidos. Y luego está el 60% que te dan referidos solo si se los pides. 60% de las personas te dan referidos solo si se los pides. Entonces, hay que pedir referidos todo el tiempo. Y los eventos de networking son un gran lugar para llevar a gente y presentarlos a otras personas y para que esas otras personas te presenten con más personas, ¿verdad? Yo me acuerdo de Claudia, una amiga que fue gerente comercial de una cámara de comercio importante acá en Colombia, que me invitó a una expo en Corferias y me llevó stand por stand. Oye, te presento a Dan Macías, es el mejor entrenador de ventas que hay en todo el país, ¿verdad? Y hablaba, me echaba muchas flores y eso me ayudó evidentemente a cerrar negocios porque esta mujer tremendamente generosa me presentó con distintas personas. Entonces tienes que ser muy bueno tanto pidiendo como dando referidos para sacarle jugo al networking. Tercera habilidad que es importante dentro del networking, tienes que volverte un conector. Es decir, no pienses en el pedir y dar referidos solo como un tema de ventas, sino piensa en cómo puedes tú generarle recursos a las distintas personas. Siempre que tú conoces a alguien nuevo,
Lo que tienes que empezar a pensar inmediatamente es, ¿yo qué le puedo aportar a esta persona? ¿Le puedo aportar una recomendación de un libro? ¿Le puedo aportar una recomendación de un documental? ¿Le puedo aportar una recomendación de un amigo que se puede volver su cliente? ¿Le puedo aportar una recomendación de un proveedor que pueda ayudarle a reducir sus costos? Vuélvete un conector. Cuando tú te vuelves un conector, te vuelves un hub de información. Precisamente porque has venido haciendo tanto networking, empiezas a tener contactos de muchas cosas y la gente empieza a recurrir a ti. Te empiezas a volver que la gente te conozca es un activo para ellos, ¿ok? Y eso, a fin de cuentas, te posiciona como una persona en la industria a la que todo mundo quiere ir, a la que todo mundo le quiere pedir información, le quiere pedir consejo. Y eso evidentemente es muy rentable porque así obtienes muchísimos más contactos.